Supongamos entonces que deseamos encontrar un modelo de regresión espacial para alguna variable que ocurre en toda esta zona, y esta zona entonces está a su vez dividida en unas subzonas que forman una partición de la zona total. Entonces por ejemplo, puede ser un país y aquí están los departamentos o los condados, los municipios. Y entonces tenemos una variable que es la variable respuesta y tenemos unas variables que son las variables explicativas. Y resulta que en cada una de estas áreas, todas estas variables han sido observadas. Entonces, a cada una de estas áreas ya se les tiene asignado su respectivo centroide. Y si quisiéramos ver los datos allí, entonces tendríamos que organizar igual, numerar estas áreas. Entonces digamos que esta es la última y esta sería el área N. Y entonces tenemos simplemente una tabla donde podemos ver un identificador para cada una de estas áreas, o bien si queremos solamente su centroide, pero como suelen ser municipios, condados, departamentos, entonces vamos a poder ver los nombres, por ejemplo, digamos Antioquia, y así sucesivamente. Y entonces aquí estarán las áreas. Aquí vendría el centroide, entonces sería la coordenada en el eje horizontal y la coordenada en el eje vertical. Estamos pensando en R2. No vayamos a confundir esta X. Esta X tendría la coordenada en el eje horizontal, este-oeste, y esta sería sur-norte, y estas en cambio son las variables explicativas del modelo, las covariables. Entonces aquí ya vendría la variable respuesta y todas estas variables con sus respectivas observaciones para cada una de las N áreas. Supongamos que la última área aquí es, por ejemplo, San Andrés. Entonces, para todas estas tenemos las mediciones de todas las variables. Muy bien. Con estas mediciones, entonces, lo que queremos hacer es investigar cómo es que todas estas covariables ayudan a explicar a esta Y, que es la variable respuesta. Pensemos inicialmente en un modelo de la forma Y igual a X beta más C, que son los modelos más sencillos. No quiere decir de ninguna manera que no se puedan aplicar modelos de regresiones a otros tipos de variables. Claro que sí. Aquí en este primer modelo supondremos normalidad multivariada, pero después podemos hablar de modelos donde la variable respuesta sean, por ejemplo, conteos, o sea, una tasa, o bien, por ejemplo, puede ser una variable binomial, 1 o 0. De cualquiera de los tipos de variables que conocemos podríamos hacer uso para encontrar estimación de los modelos de regresión espacial. No tiene ningún inconveniente, no hay no hay ninguna limitación de tipo conceptual. De hecho, pues es igual de sencilla que siempre, no es que constituya nada nuevo. Por eso, si ustedes se fijan, todo esto aquí ha sido familiar. Entonces tomamos todo eso que conocemos ya de los modelos bajo independencia, y les vamos a empezar a hacer modificaciones para involucrarle la autocorrelación espacial. Claro, sin embargo, pues muchos aspectos teóricos cambian un poco y se generan entonces algunos problemas tanto de tipo computacional como efectivamente de tipo cálculo y de tipo algebraico, porque a algunas expresiones no se les puede encontrar una forma cerrada. Pero de una u otra forma, entonces hay muchísimas propuestas para estimar modelos de regresión espacial para todos los tipos de variables que se nos puedan presentar. Y si llegáramos a encontrarnos con alguno donde no tenemos ya desarrollado algo, seguramente con base en esto podríamos proponer alguna nueva metodología. Bien, entonces en principio lo que uno suele hacer en los modelos de regresión espacial
es correr el modelo de regresión espacial sin tener en cuenta correlación o heterocedasticidad ni nada de esas cosas, sino que vamos a pensar en el primer modelo, que a la larga va a ser solamente un modelo auxiliar, y entonces a partir de estos datos de Y y de X, entonces vamos a encontrar el beta gorro. Con ese beta gorro encontramos los Y gorro, y con el vector observado menos el vector de predicciones, entonces vamos a encontrar Y menos Y gorro, que nos da lugar a la realización de los errores, que es lo que conocemos como residuales. Y con estos residuales es con los que vamos a hacer la validación de los supuestos. Entonces, si yo estoy en el contexto de los modelos de regresión y específicamente mi interés es estimar un modelo de regresión espacial, digamos que este sería el primer paso. Yo primero lo estimo bajo independencia y voy entonces a verificar qué pasa con los residuales. Voy a mirar si los residuales, entonces, cuando yo los ingreso a una prueba de autocorrelación espacial, me llevan al rechazo de la hipótesis de independencia o no. Entonces, en ese sentido, aquí estamos en el mismo contexto en el que ustedes han trabajado en los modelos de regresión espacial. Simplemente corremos el modelo y vamos a verificar los supuestos con los que se corrió el modelo, y si no se cumplieran, entonces vamos a mirar qué modificación tenemos que hacer para llegar a un modelo que sí cumpla los supuestos originales. Bien, entonces eso puede ser que nos lleve por un camino diferente cuando no hay una manera directa de utilizar la misma teoría, y entonces hay que ir a mirar, bueno, y si no se cumple este supuesto y se hace la modificación de, por ejemplo, ingresar una variable nueva o transformar una variable, ¿cómo afecta eso la estimación de los betas? ¿Cómo afecta eso la estimación de las respectivas matrices de varianzas y covarianzas? Y entonces eso es lo que lleva a que haya que hacer unos nuevos cálculos, porque entonces no, las mismas expresiones no nos van a servir, las expresiones van a cambiar, y las expresiones de lo que nosotros estamos estimando, que son los parámetros y la calidad de estimación de esos parámetros, cómo se mide, todo lo que necesitamos cuantificar, entonces va a cambiar sus expresiones matemáticas. Muy bien, entonces por ahora lo que nos interesa es que encontramos un modelo un modelo auxiliar, y entonces eso nos lleva a unos residuales, supongamos menos 0.01, 0.02, menos 0.003, y así sucesivamente, y por allá entonces supongamos 0.004, listo, ese es el modelo entonces bajo independencia, que llevó a un vector de residuales. Claro, si yo sigo pensando, pues ya más o menos hemos venido aprendiendo a hacer los razonamientos de la estadística espacial, entonces en este momento he separado la media y la media. Entonces, según estos tipos de modelos, entonces esta media puede ser determinística, ¿cierto? Ya en este momento, si yo la asumo conocida por un momento con este vector de betas, entonces lo que me queda estocástico es acá, los residuales, y esos residuales entonces van a contener la información que queda de todo lo que no se haya incluido en el modelo hasta aquí. Y como no se ha incluido la autocorrelación espacial, entonces si llegare a existir, yo en este vector podría encontrarla. Muy bien, entonces yo en este momento voy a tomar esos residuales también, entonces, como esa variable auxiliar muy importante que me ayuda a verificar los supuestos, y entonces fíjense que yo la podría poner acá, los E, y entonces acá voy a tener una columna. Quiere decir, aquí el punto es que evidentemente a cada uno de los conjuntos o las subregiones en las cuales yo dividí el país o el área total, pues le corresponde un residual. Entonces, en este momento yo lo que voy a usar son estas áreas y estos residuales. Y esas áreas y estos residuales me deben llevar a una de dos conclusiones: o a que la independencia está bien como supuesto para el modelo, o a que existe correlación espacial
y entonces debo pensar en cómo involucrar la correlación espacial, es decir, en una segunda estimación de un modelo modificado que sí tenga en cuenta esa correlación espacial. Bien, entonces hasta aquí digamos que no hemos como mezclado el concepto de la matriz W con el concepto de los modelos de regresión espacial. Entonces, en este momento es donde se van a empezar a mezclar. Antes de eso, entonces, un comentario general. Aquí yo estoy pensando que es que vamos a estimar modelos de regresión espacial, que ese es el objetivo. Por eso, entonces, hablamos de construir un modelo de regresión espacial y a partir de ese, un modelo de regresión bajo independencia y a partir de ese modelo evaluar la existencia o no de la autocorrelación espacial. Pero si el interés es un poco más simple y no me interesa llegar a hacer la estimación de un modelo, estimar los betas, entonces yo no tendría que irme a hacer todo esto, porque evidentemente si no me interesa ningún modelo, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces lo que yo haría sería desde el comienzo involucrar cada una de las variables con la matriz W de pesos espaciales y hacer un análisis exploratorio de los datos y mirar cómo se comportan, si cuando yo involucro la matriz W hay presencia de correlación espacial o no la hay, y entonces no tendríamos que pasar por esto, sino que de una vez entonces iríamos a evaluar la autocorrelación espacial tanto de la variable respuesta como de cada una de las variables explicativas. Porque en general cuando una de ellas, que la más interesante, digamos la de mayor impacto, es la variable respuesta, si esa variable está autocorrelacionada espacialmente, va a ser algo muy natural que las variables explicativas también estén correlacionadas espacialmente. Si estamos hablando de alguna variable económica, por ejemplo el Producto Interno Bruto en esta región, entonces podemos pensar que el Producto Interno Bruto en esta región va a ser similar a sus regiones circundantes, a sus regiones vecinas. Pero ¿de qué depende el Producto Interno Bruto? Entonces el Producto Interno Bruto, por ejemplo, depende de cuáles son los renglones de producción de un determinado municipio o departamento, y eso también está relacionado con sus vecinos. Entonces lo más común es que tanto las variables respuesta como las variables explicativas, si no todas, por lo menos algunas, estén autocorrelacionadas espacialmente. Entonces, acá tenemos que ir por partes y mirar en qué contexto es que yo voy a presentar mis resultados, cuál es la pregunta que yo quiero contestar. Puede ser que haya una matriz de vecindad para la variable respuesta Y y otra matriz para las otras variables. Podría pasar, por ejemplo, una matriz para X1, una matriz para X2, etc. También podría ser que con la misma matriz W yo pueda analizar todas estas variables. Eso también puede ocurrir, pero hay que mirar cuáles son las dinámicas espaciales de cada uno de los fenómenos. Entonces se generan en ese contexto, si yo no estoy haciendo regresión espacial, sino que estoy analizando variable por variable, entonces se van a generar mapas y se van a generar hipótesis por cada una de las variables. Entonces eso es lo que vamos a empezar a desglosar y vamos a mirar cómo es que se mezcla esta matriz W con cada una de las variables o bien con los residuales. Antes de continuar, entonces recordemos que tampoco es que sea imperativo que todas las variables covariables, tanto respuesta, tengan su matriz de conectividad espacial o su matriz de ponderación, como la quieran llamar. No, podría pasar que estén correlacionadas espacialmente, por ejemplo, la Y, que es la variable respuesta, la X1, la X2, pero que resulte que de aquí en adelante ya no hay autocorrelación espacial o correlación espacial de ningún tipo, y entonces estas podrían no estar autocorrelacionadas, mientras que estas podrían sí estar autocorrelacionadas. Y además entonces podría ser que cada una de estas tenga asociada una matriz de conectividad espacial diferente, o podría ser que todas tengan asociada la misma matriz
de conectividad espacial. Todas esas posibilidades y de pronto cualquier posibilidad que a ustedes se les ocurra también entonces va a ser válida. De todo entonces podemos encontrar aquí y fíjense que lo de pensar más adelante en modelos que no son clásicos como este, sino que acá esta variable es una variable de conteo, es algo muy natural, por ejemplo, en los casos de enfermedades o de todo lo que pueda indicarse como tasas, porque uno lo que maneja son los conteos. Por ejemplo, acá entonces número de mujeres que están embarazadas en este momento, ¿ya? Entonces toda la variable para cada una de las áreas será un conteo, por lo tanto ahí este modelo tendría que correrse, por ejemplo, con un modelo de regresión de Poisson espacial. Entonces, para allá vamos, listo. Entonces, esto es como para dar la primera mirada de cómo es que trabajaríamos en ese caso cuando vamos como objetivo final a encontrar un modelo de regresión espacial. Lo primero sería correr el modelo básico y a partir de ahí continuar probando la hipótesis de autocorrelación espacial.